Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que personalmente me toca muy de cerca, los lazos familiares que realmente te roban el corazón. Y sí, vamos a hablar de Can Yaman. No se trata solo de su atractivo innegable, sino de cómo la familia, en sus múltiples formas, juega un papel fundamental en su vida y en las historias que interpreta. Si eres nuevo por aquí o si simplemente te encanta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal. Tenemos un montón de vídeos geniales planeados, desde análisis de series y películas, hasta entrevistas exclusivas y detrás de cámaras. No te pierdas nada y únete a nuestra comunidad. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, más allá del galán de telenovela, es un hombre profundamente conectado con sus raíces y su familia. Y cuando digo familia, no me refiero solo a sus padres y a sus familiares directos. Me refiero a esa red de apoyo, a esas personas que lo han acompañado a lo largo de su camino, y que, de alguna manera, también se han convertido en su familia elegida. Esta distinción entre la familia de sangre y la familia elegida es crucial para entender la complejidad de su percepción sobre este tema. No se trata de una simple obligación biológica, sino de un compromiso emocional y un sentido de pertenencia que trasciende los lazos de sangre. Su relación con sus padres, Guven y Ulia Yaman, es un pilar fundamental en su vida. Siempre ha hablado con mucho cariño y respeto de ellos, reconociendo su influencia en su formación como persona y como profesional. Han sido sus mayores fans, sus consejeros y su apoyo incondicional. Incluso en momentos difíciles, cuando las críticas eran duras o las agendas apretaban, ellos siempre han estado ahí para ofrecerle una palabra de aliento y recordarle lo importante que es mantenerse fiel a sí mismo. Se sabe que Can proviene de una familia con dificultades económicas, lo que forjó aún más su carácter y le enseñó el valor del trabajo duro y la perseverancia. El apoyo de sus padres, incluso en momentos de incertidumbre, fue crucial para que pudiera perseguir sus sueños. Pero la familia de Can Yaman se extiende mucho más allá de su círculo familiar tradicional. Incluye a sus amigos de la infancia, a sus compañeros de trabajo, a sus fans e incluso a las personas que apoya a través de sus iniciativas benéficas. Todos ellos forman parte de esa red que lo sostiene y lo impulsa a seguir adelante. Sus amigos de la infancia representan esa conexión con sus raíces, un recordatorio constante de quién es y de dónde viene. Los compañeros de trabajo, especialmente aquellos con los que ha forjado lazos fuertes durante los rodajes de sus series, se convierten en una segunda familia, un espacio de camaradería y apoyo mutuo. Y por supuesto sus fans, quienes lo han acompañado en cada etapa de su carrera, son una fuente inagotable de inspiración y motivación. Y esto se refleja, de una manera muy interesante, en los personajes que interpreta. En muchas de sus series, la familia, en sus diferentes formas, es un tema central. Ya sea la familia tradicional, con sus conflictos y sus alegrías, o la familia elegida, formada por amigos o compañeros de trabajo que se convierten en pilares fundamentales en la vida del protagonista. Can parece elegir roles que le permiten explorar estas dinámicas familiares, mostrando al público la importancia de la conexión humana y el apoyo incondicional. Pensemos, por ejemplo, en Erkenci-Kuş. Si bien la historia de amor entre Can Divit y Sanem Aydin es el motor principal de la serie, la dinámica familiar juega un papel crucial en el desarrollo de los personajes. La familia Aydin, con sus peculiaridades y sus tradiciones, es un contrapunto a la vida más cosmopolita y aventurera de Can. La serie explora las tensiones y los compromisos inherentes a la vida familiar, mostrando cómo las tradiciones pueden tanto unir como limitar a sus miembros. La madre de Sanem, Mepkibe, es un personaje especialmente memorable, representando la figura de la madre tradicional turca, preocupada por el bienestar de sus hijas y por mantener las costumbres familiares. La familia Divit, por su parte, con su pasado marcado por la ausencia del padre, influye en las decisiones y en las relaciones de Can. La ausencia paterna deja una huella profunda en Can Divit, haciéndolo un hombre independiente y reservado, pero también con una gran necesidad de afecto y conexión. Su relación con su hermano Emre, aunque a veces conflictiva, es también un reflejo de la importancia de los lazos fraternales y de la necesidad de reconciliarse con el pasado. Y no solo eso. En Erkenci-Kuş, la agencia de publicidad se convierte en una especie de familia para Can y Sanem.
Los compañeros de trabajo con sus personalidades extravagantes y sus conflictos internos, forman una comunidad que se apoya y se protege mutuamente. Esta idea de la familia elegida, de las personas que te acompañan en tu camino y que te ayudan a crecer, es un tema recurrente en las series de Kan-Yaman. Cada uno de los personajes en la agencia aporta algo único a la dinámica del grupo, creando un ambiente de trabajo donde la individualidad es celebrada y el apoyo mutuo es fundamental. En By Yale, aunque la serie se centra en la búsqueda del amor verdadero, la amistad y el apoyo mutuo entre los personajes también son fundamentales. Ozgur, el protagonista interpretado por Kan, encuentra en sus amigos a una especie de familia que lo ayuda a superar sus traumas del pasado y a abrirse al amor. Ozgur es un personaje con un pasado complicado, marcado por la desilusión amorosa y la dificultad para establecer relaciones duraderas. Sus amigos, sin embargo, le brindan un espacio seguro donde puede ser él mismo y aprender a confiar nuevamente. La relación entre Ozgur y sus amigos es un ejemplo de cómo la familia, en su sentido más amplio, puede ser una fuente de consuelo, de apoyo y de crecimiento personal. La serie también explora la idea de que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que a veces la persona que menos esperamos puede ser la que nos brinde el apoyo y el amor que necesitamos. Pero no solo en la ficción vemos reflejada la importancia de la familia en la vida de Kan-Yaman. En su vida personal, ha demostrado ser un hombre generoso y comprometido con las causas que le importan. A través de su asociación Kan-Yaman for Children, apoya a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindándoles acceso a educación, atención médica y oportunidades de desarrollo. Esta iniciativa es una clara muestra de su compromiso con la comunidad y de su deseo de crear un mundo mejor para las futuras generaciones. Kan ha demostrado en repetidas ocasiones su interés en utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la vida de los demás, especialmente de los niños. Su fundación se enfoca en brindar apoyo a aquellos que más lo necesitan, ofreciéndoles la oportunidad de tener un futuro mejor. Además, su relación con sus fans es muy especial. Los considera parte de su familia extendida y siempre se muestra agradecido por el apoyo y el cariño que recibe. Interactúa con ellos a través de las redes sociales, participa en eventos y convenciones, y siempre se toma el tiempo para saludar y agradecer a sus seguidores. Esta conexión genuina con sus fans es una de las claves de su éxito y de su popularidad. Kan entiende que su éxito no sería posible sin el apoyo de sus fans, y por eso se esfuerza por mantener una relación cercana y genuina con ellos. Su participación activa en las redes sociales y su disposición a interactuar con sus seguidores demuestran su aprecio y gratitud. Es innegable que Kan-Yaman es un hombre que valora profundamente los lazos familiares, tanto los de sangre como los que se construyen a lo largo del camino. Esta conexión con sus raíces, su compromiso con la comunidad y su cercanía con sus fans son algunas de las cualidades que lo hacen un artista tan querido y admirado. Su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional es lo que lo distingue de otros actores. No se trata solo de su atractivo físico, sino de su autenticidad y su genuino interés por los demás. En definitiva, la historia de Kan-Yaman nos enseña que la familia, en sus múltiples formas, es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona. Es esa red de apoyo que nos sostiene en los momentos difíciles, que nos impulsa a seguir adelante y que nos ayuda a crecer como individuos. Ya sea la familia tradicional, la familia elegida o la familia virtual, lo importante es cultivar esos lazos y mantenerlos fuertes. La familia es un refugio, un lugar donde podemos ser nosotros mismos sin temor a ser juzgados. Es un espacio de amor, apoyo y comprensión, donde podemos encontrar la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Y ahora, para resumir brevemente lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la familia, tanto la biológica como la elegida, es un tema recurrente en la vida y en el trabajo de Kan-Yaman. Hemos explorado su relación con sus padres, su compromiso con la comunidad y su conexión con sus fans. Y hemos visto cómo esta importancia de los lazos familiares se refleja en los personajes que interpreta en sus series. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre los lazos familiares que te roban el corazón, personificados en la figura de Kan-Yaman. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece la importancia que Kan-Yaman le da a la familia? ¿Conocían sus iniciativas benéficas? ¿Qué otras series o películas de Kan-Yaman les han gustado? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.